Bueno, seguimos. Ha sido esto así un parón porque tenemos el estudio, como comentábamos al principio de la presentación, ya tenemos aquí en el estudio a dos de los tres ponentes que vamos a tener esta tarde en la charla que con motivo de las 18avas Jornadas Libertarias que estamos desarrollando esta semana aquí en CGT en Valencia, y tenemos a Ruimán Rodríguez y a Josep Quevedo, no, sí, Josep Quevedo. Y bueno, os presento así muy rápidamente. Me voy a ir a lo que hemos puesto en el programa. A Ruimán, miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria, que para empezar nos podías explicar qué es la Federación Anarquista, y Josep es investigador en la Guerra Civil. Y la charla de esta tarde gira en torno a los problemas que han hecho fracasar los proyectos revolucionarios. Bueno, si quieres empezamos, Ruimán, que es la Federación Anarquista de Gran Canaria. Perfecto, pues buenas tardes, antes que nada. La Federación Anarquista de Gran Canaria, como le comentaba el compañero, pues es una anomalía dentro de lo que son los grupos específicos anarquistas en el Estado español. Empezó siendo una organización al uso, cultural, dedicada pues a lo que llamamos una etapa disolvente, de señalar a los sindicatos amarillos, montarles las manifestaciones y demás, hasta que nos dimos cuenta que la realidad social canaria, con un 35% de la población por debajo del umbral de la pobreza, y con cerca de 30 desahucios diarios, era una realidad muy dura que no nos permitía el lujo de seguir dedicándonos a una actividad contemplativa. Entonces evolucionamos a una actividad social y actualmente somos un grupo muy anómalo porque el 90% del grupo son no anarquistas. Son asambleas de vecinas, de desahuciadas, de migrantes, y nos dedicamos principalmente a parar desahucios, a realojar a personas sin techo. Y tenemos en nuestro haber un proyecto que es muy interesante, que es la Comunidad de la Esperanza, que es la comuna ocupa más grande del Estado español, con más de 207 personas realojadas y 76 viviendas ocupadas. Un proyecto interesante. Dices que no se definen como anarquistas, aunque la práctica todo apunta a que así sea, ¿no? Es que a mí el anarquismo que me interesa es el anarquismo que es contrario a esta doctrina Monroe que se ha imbuido el propio anarquismo, que es el anarquismo para los anarquistas. No, eso a mí me aburre y no lo quiero. Yo quiero anarquismo para los no anarquistas. La gente que lo practica y lo usa sin definirse como tal, que no hace falta darle a las palabras apoyo mutuo o acción directa, para poder colaborar entre ellos de forma solidaria y para poder hacer las cosas sin intermediarios. Es el anarquismo que no necesita de etiqueta y me parece el más real y el más vivencial. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Investigador al respecto de la Guerra Civil. Con lo que estaba comentando Ruimán, podíamos reflexionar si en aquella etapa, ¿no? Esto era así. Bueno, en aquella etapa el anarquismo era muy poco teórico. Es decir, el anarquismo español o el anarquismo ibérico no tenía nada de teórico. Es decir, los teóricos estaban normalmente o en Francia o en Italia o incluso en Alemania, y eran más bien gente, podríamos decir, de la burguesía, grupos pequeños, tipo secta, los cuales se desarrollaban de una manera concreta, es decir, orgánicamente dentro de sus planteamientos. Es decir, el movimiento anarquista, fundamentalmente en Cataluña, estaba organizado prácticamente en todos los pueblos, y era un movimiento de tipo anarcosindicalista y reivindicativo, que era, es decir, a la mayoría de los anarquistas no conocían a los grandes teóricos. Es decir, los grandes teóricos los teníamos nosotros, teníamos a Prat, a Lorenzo, no necesitamos alimentarnos de teóricos. Acercaros un poquito. Perfecto. No necesitábamos de alimentarnos de teóricos que simplemente quedaban eso, en poses más bien políticas. Pero el día a día, quiere decir, lo que está hablando el compañero, eso se hacía constantemente en Barcelona. Quiere decir, cuando a un compañero le cortaban la luz, y uno del sindicato del metal, y se la montaba, o de la sección de los electricistas. Y en la vivienda pasaba igual. Incluso durante la Guerra Civil, todas las viviendas de Barcelona estuvieron gestionadas por la CNT. Quiere decir que es un planteamiento que ya existía, porque es el planteamiento del día a día. De todas maneras, Ruimán, hemos leído cosas tuyas, o sea que sí que has teorizado también sobre anarquismo y individualismo y lucha social y colectiva.
¿no? Que es difícil aunar eso, ¿no? Bueno, No, o sea, no la teorización, sino el individualismo y lo colectivo, y el compartirlo y el trabajarlo, ¿no? a mí siempre me ha hecho gracia, por ejemplo, y ya que estamos, lo enlazo con la historia, cuando se funda la Federación Anarquista Ibérica, eran un grupito de grupos anarquistas precisamente en una playa de Valencia, José Elizalde, uno de los impulsores, era un anarcoindividualista. Y eso no impedía que de los primeros sindicatos de inquilinos que se hacen en Barcelona partan de la CNT y la FAI. Es decir, mi individualismo viene más de la reflexión de que para vivir en proyectos comunitarios hace falta lo contrario a lo que se nos dice. El gregarismo es un gran cáncer de ciertos proyectos comunitarios. El votar por inercia, el tomar decisiones de modo turba, ¿Qué sería eso de modo turba? Pues lo que pasa en muchísimos colectivos sociales, que a una persona se le pone el San Benito de esto, hay que expulsarlo todo el mundo en masa. Es decir, no hay reflexión, no hay criterio. Yo creo que para reforzar lo que es una comunidad libertaria, aunque sea imperfecta como pueden ser las que hemos hecho en Gran Canaria, hace falta grandes dosis de criterio personal, de saber disentir, de saber decirle no a la mayoría. Y nuestros proyectos comunitarios tienden más a la uniformidad, a pretender que todo el mundo piense igual, porque confundimos eso con la armonía, que intentar desarrollar el criterio personal de la gente y que una ama de casa le pueda decir a un anarquista muy intelectual, no tienes razón, te equivocas. Eso es lo que hay que potenciar. Y potenciamos lo contrario. El toma el manual, la doctrina, apréndetela. Y eso es un error, creo, de los movimientos anarquistas cuando entran en contacto con la gente. Pretendemos que ellos asuman nuestras ideas y no que ellos piensen por sí mismos y ver cómo nuestras ideas pueden ayudarles. Esto es un debate. Yo ya a partir de aquí yo creo, hago preguntas mínimas. En este aspecto, yo como historiador, ¿no? Todo ese concepto que me estás vendiendo viene del mundo marxista. Es decir, en el anarquismo de los años 30, los planteamientos a los que estás refiriendo tú no existían. Es decir, se fueron generando en el exilio por razones tácticas de control de la organización y posteriormente por la influencia del marxismo. Es decir, toda la élite, toda la teoría elitista no había existido nunca en los sindicatos. Es decir, la CNT se funda como un sindicato de sindicalismo revolucionario, que considera que la única herramienta que para hacer la revolución es el sindicato. Pero es que el anarcosindicalismo lo que hace es desarrollarlo dentro del movimiento libertario. Pero en el movimiento libertario no existe esa situación de elitismo, como te puedes encontrar ahora, que si no eres vegano no eres anarquista. Y con eso podíamos continuar, ¿no? Una serie de planteamientos coherentes, ¿no? Quiere decir, no había esa dicotomía. Esa dicotomía se ha producido a partir de los años 70. Con la influencia del marxismo, de todas las fracciones del marxismo, de toda la teoría del marxismo y de todas las, desde el punto de vista teórico, reivindicaciones que ha hecho la Escuela de Frankfurt con modificaciones sobre el marxismo. Es decir, ese credo no es anarquista, ese credo viene del marxismo. Entonces, si no lo entendemos, podemos caer en situaciones complejas. Es decir, el funcionamiento de los grupos de afinidad de los años 30 no tiene nada que ver cómo funcionan ahora. Absolutamente nada. Nada más que el nombre. No, mi análisis venía más a abordar cómo se ha desarrollado ahora la práctica revolucionaria en los grupos actuales. En los años 30 también estaba el grupo de Miguel Jiménez Igualada, ya he dicho, Elizalde, Costa Iscar. Es decir, también había un sector individualista importante, pero no lo llevaba a ese terreno elitista, y la influencia marxista era muy mínima, porque recordemos que el Partido Comunista, por ejemplo, en España era minúsculo hasta después de iniciada ya la guerra civil. A lo que yo voy más es a una cuestión que posiblemente devenga intelectualmente de esas corrientes que mencionas. Pero no me interesa tanto la génesis del pensamiento como la actualidad de por qué se desarrolla así. Tenemos que reconocer que actualmente el movimiento anarquista está muy anquilosado porque ha hecho una disociación de militante al que recibe la militancia, sin pensar que la persona que se acerca al sindicato, a la asamblea, es una persona autosuficiente, autónoma. No tendrá X formación, pero tiene muchas otras cosas que aportar. A lo mejor lo que sobra es tanta
pensamiento muy intelectualizado. Sí, no, en ese aspecto sí, totalmente de acuerdo contigo. Incluso se plantea que el anarcosindicalismo no tiene sentido. Es que lo plantean. Es decir, yo que vengo del anarquismo de los años 70, en el cual nosotros consideramos que el anarcosindicalismo era primordial, la gente que ahora se mueve en el movimiento libertario o en los grupos anarquistas, o en las diferentes comunidades o regiones del Estado, como la llamáis ahora vosotros, nosotros le llamamos Iberia o Hispania, el funcionamiento es muy diferente. Nosotros consideramos como vaina básica el sindicato, pero éramos anarquistas o simplemente nos atraía la anarquía. Quiere decir, no entramos en una dicotomía de lucha por el poder, que sí que se produjo en el exilio, pero sí fue un fraccionamiento por luchar dentro de la organización del interior y dentro de la organización del exterior, donde hubo una lucha. En esa lucha sí que aparecieron todos estos síntomas. Pero lo que está claro que el cuerpo teórico actual del anarquismo es que no tiene nada que ver con el anarquismo de los años 30. Siempre se hizo lo mismo, ¿no? Claro, el anarquismo de los años 30 es de los años 30, pero dejó un pozo de funcionamiento, de organización, que tampoco se ha recogido. ¿Y no creéis, hablando de esto que estamos hablando, no creéis que actualmente estaríamos en una época en la cual hay muchísimos proyectos en marcha, vinculados, porque se sientan vinculados o no al movimiento libertario, aunque su práctica tenga principios libertarios, y que son muchísimos los proyectos que hay, desde editoriales, Ocupas, etc., ¿no? Y que es un momento interesante al respecto de la cantidad, pero un momento, digamos, muy poco trascendente por las dificultades, y no sé si esto me vas a definir como marxista, no lo sé, por las dificultades organizativas que ya desde el principio se tienen. No, desde ese punto de vista, a ver, yo creo que la gente ahora trabaja como si estuviera en una secta. Es decir, nada más trabaja en el grupito. Y ese grupito confecciona una forma de existir, incluso de vivir y de convivir. Es decir, no hay el sentido de organización. Nadie habla de organización, ni nadie tiene el sentido de organización. Es decir, todos hablan de la revolución, pero nadie tiene el sentido de la revolución. Es decir, nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde. O sea que compartiríamos que la organización es una cosa necesaria para hacer cualquier proceso revolucionario. Si no, no hay proceso. Está clarísimo. Entonces, el anarquismo antiguo, el anarquismo de los años 30, de los años 10, de los años 20, es un anarquismo que se constituye a base de crear organización. Ellos y yo, por la edad que tengo, que ya tengo 62 tacos, había conocido a muchos militantes del exilio. Y siempre te hablaban de lo mismo. Lo primero es la organización. Si no tenéis una organización, ¿dónde queréis ir? Entonces, claro, ahora el concepto de organización no interesa. Una organización ellos llamaban integrada, la llamaríamos global, ¿no? No interesa. Es decir, nos quedamos en el grupete. Y en ese grupete no. De ese grupete no sabemos. No te vayas mucho de la esfera del micro, más que nada, porque los oyentes... Es lo que veo aquí. Todo lo demás está muy bien. Los movimientos sociales están muy bien. Pero reinos de taifas, incluso hasta el capital me da la sensación de que los fomenta porque le interesa, lo tiene todo dividido. De una manera, además, incluso lo asimila si es necesario. El capital está asimilando lo que son organizaciones horizontales. Lo está asimilando todo, con una facilidad terrible. Y nosotros ante eso no estamos dando ninguna solución. Yo coincido en lo que es la tesis de fondo, pero creo que hace falta abordarlo también desde una autocrítica. ¿Por qué se están originando tantos movimientos, proyectos colectivos ajenos a las organizaciones libertarias clásicas? Quizás porque las organizaciones libertarias clásicas no están ofertando lo que necesitan esos colectivos. Nos encontramos con cada vez sindicatos autónomos de precaristas que surgen de debajo de las piedras, de manteros, de limpiadoras, de músicos. ¿Por qué tienen que organizarse autónomamente y no lo hacen en estructuras sindicales ya existentes de corte revolucionario? Algo está fallando en esa correa de comunicación. Tenemos a las PAS y todo el mundo cree
que parar desahucios y demás viene ahora de la lucha por la vivienda de la Colau y demás. Pues no. En los años 30 había sindicatos de inquilinos, el CNT-FAI, que paraban desahucios, pinchaban luz y agua, como decía el compañero, y demás. Es decir, hay algo que en el camino se ha perdido, pero ojo, tampoco hay que partir de esa idea nostálgica de cualquier tiempo pasado fue mejor y los años 30 era la mar y morena y todo estupendo. No. Estamos en el tiempo que estamos, nos toca vivir este tiempo. El pasado no es una remanente, sino algo para aprender, sacar lecciones. Pues creo que podríamos sacar una muy básica, que es ver en qué momento ha dejado de interesarnos las necesidades básicas de la gente. Nos ha interesado más teorizar, hacer coloquios para debatir sobre el sexo de los ángeles, discutir sobre hechos muy sobre terreno, y nos ha dejado de importar el pan, el techo, el abrigo y cosas tan básicas. En ese impasse creo que está el problema. Dejamos, y tenemos aquí a micro cerrado, teníamos debate, Ruimán Rodríguez, Josep Quevedo, que participan esta tarde en el debate que hay en las jornadas libertarias a partir de las 6:30, que antes se me olvidó, y en el Centro de Cultura Contemporánea. Nos habíamos quedado un poco recuérdame, Ruimán, que no me acuerdo. Sí, de cómo se había disociado las estructuras sindicales y anarquistas clásicas de las necesidades básicas de la gente. Exactamente. Comentabas que también yo creo que es importante, ¿no?, que el factor de estar hablando de lo que pasó, de cómo pasó y tal, posiblemente no sea lo único que habría que hacer, pero sí que es cierto, y si quieres, Josep, ya me coges el hilo, sí que es cierto que conocer lo que pasó y reflexionar sobre lo que ha pasado nos ayuda al menos a tener una visión de cosas positivas y negativas, ¿no? Con otros contextos, pero ¿no? Sí, no, ese aspecto es lo que decía antes, ¿no? De precariedad prácticamente no tenemos ningún tipo de afiliación. Continuamos como los sindicatos mayoritarios. Mucha aristocracia obrera. Sindicatos prácticamente de delegados. Es que nos importa tenemos muchos sindicatos en la organización que les importa un pepino la militancia. Ellos tienen sus delegados. Es decir, estamos creando un espíritu que no es dentro del que podríamos decir del desarrollo habitual del anarcosindicalismo. Es decir, no estamos con la gente que tendríamos que estar. Porque el estar con la gente que no hay que estar, desde mi punto de vista, necesitaremos más militancia. Y esa militancia es difícil de conseguirla. ¿Cómo la podríamos conseguir? Entonces, tampoco veo en el seno de la organización ningún interés por las escuelas de militantes, de formación. Es decir, no existen. En el Congreso del 10, cuando se funda la CNT, después de Solidaridad Obrera, la Confederación, que es el segundo Congreso de la Solidaridad Obrera, ya se plantea desde los inicios una escuela de militantes, una escuela de instrucción. Es decir, darle formación al personal, libremente. Que el personal tenga acceso a la sabiduría, al logos, al conocimiento, y que pueda discernir. Eso yo lo veo, por las razones que sea, no lo veo palpable dentro del anarcosindicalismo. Por tanto, es lo que también profundizaba el compañero. Es decir, se ha perdido todo eso, pero es que esa herramienta no la tenemos. Nos hemos quedado sin esa herramienta. Parecemos poses políticas que sabemos que no conducen a nada, que no sirven para nada, que son inoperativas y que nos van a llevar a un fracaso brutal. Entonces, si lo que queremos consolidar es un sindicalismo puro y duro, reformista, pues hostia, yo aquí discrepo. Yo lo llevo al terreno más de donde vengo, que es de las específicas, que también me gustaría hacer ahí autocrítica a la propia FAC y a sus inicios. Nosotros, como cualquier asociación al uso, pues, por ejemplo, a un compañero se le ocurría que el principal problema en Gran Canaria era que la gente no iba en bicicleta. Pues empezamos a repartir pasquines de deja el coche y usa la bicicleta. Hasta que nos encontramos que le estábamos dando esos pasquines a gente que iba descalza. Le estabas diciendo no dejes huella ecológica a alguien que no tenía ni para zapatos.
¿qué huella ecológica voy a dejar a esa persona? Cuando la realidad nos escupió a la cara que lo que estábamos haciendo estaba a 1.000 millones de kilómetros de la realidad social de la isla, pues nos vimos obligados a empezar a trabajar con las personas sin techo, con las personas migrantes en riesgo de caer en CIE y sin asistencia sanitaria, con las mujeres maltratadas a las que echan de las casas de acogida una vez pasa un tiempo prudencial, según la administración, y nos vimos obligados a empezar a trabajar con la realidad social. Ese escupidajo en la cara le falta al resto de asociaciones anarquistas. A nosotros nos vino muy bien esa bofetada. Y creo que asociaciones sindicales y demás necesitan lo mismo. Y creo que esta serie de sindicatos autónomos que se están organizando lo está dando. Hace falta implicarse en el sector de los precarios. Hace falta, teniendo en cuenta, allá donde funciona el modelo sindical clásico, empresarial, perfecto. Donde todavía se mantengan esos cinturones industriales, ¿qué tal? Vale, perfecto. O sea, consigue afiliación, se lucha, tal, estupendo, no toquemos nada. Pero allí, donde no hay nada, donde no se llega a la gente, donde puedes encontrarte con un barrio, como los hay en Gran Canaria, con un 70% de desempleo, hay un discurso obrerista al uso, no funciona, porque la mayoría de gente vive de la economía en B. Tiene hijos que no han cotizado nunca y vienen de padres que nunca han cotizado. A esa gente hay que crear otro discurso. Ver si sus necesidades son viviendas, si es una red de alimentos, ver si es también una sindicación de presos, de migrantes, de lo que sea, de vendedores ambulantes, de cuidadores, de chatarreros, de sectores precarios, y variar la oferta. Como no variamos la oferta porque creemos que todo ya se inventó desde el 36, pues ahí estamos. Inmóviles. De todas maneras, ese trabajo que le comenta Ruimán nos llevaría más a hablar de vinculaciones entre colectivos dentro del movimiento libertario, que lo mismo hablar a que una organización como CGT tenga que acaparar digamos todos los vértices en los cuales podemos trabajar, ¿no? Porque indudablemente yo creo, ¿no?, y esto es una opinión personal, que nos equivocamos si creemos que la CGT puede ser la CNT del 36, porque estamos hablando de dos momentos históricos totalmente distintos. No lo sé cómo lo veis vosotros. Sí, indiscutiblemente, pero a ver, cuando se crean las específicas ya se crean para eso. Quiere decir, cuando se crea las Juventudes Libertarias, en el año 32, ya se creó con ese objetivo. Es decir, todo lo que no podía hacer el sindicato lo iba a hacer las Juventudes Libertarias. Ya ese era el objetivo de las Juventudes Libertarias. Había gente que tenía la doble militancia. Cuando se crean Mujeres Libres, todo lo que no puede hacer la CNT lo va a hacer Mujeres Libres. La específica igual. Cuando se crean todos los tipos de colectivos, la sociedad y antifascista o solidaria durante la guerra civil, la famosa SIA, ya se crea para cubrir la gente que no puede ir al hospital, si hay que montar un club, y ya lo crea la organización misma. Por eso se llama movimiento libertario. Porque ya crea sus específicas. El problema que tenemos ahora es que no sé por qué razón no queremos crear nuestras específicas, que no tienen por qué ser igual que las del 36, porque indiscutiblemente que el tiempo es muy diferente, pero sí ese pose tiene que existir. Es decir, para hacer de comisiones obreras, ya está comisiones obreras. Nosotros somos anarcosindicalistas. ¿Qué significa eso? Es que lo patentamos en los congresos y el 99,9% del personal que tenemos, militante de hace 2000 años, no lo sabe. Entonces, yo sí que soy partidario de crear esas específicas, que cuando hablamos de específicas no tienen por qué tener connotaciones de otro tipo, que es lo que cree la gente. Que cuando se hablaba de acción directa, no era ir a enfrentarse con la Guardia Civil a tortas, simplemente tener relaciones directamente con la patrona. Entonces, todo eso sí que lo hemos perdido. Costará mucho, claro, porque somos pequeños. Entonces, lo más fundamental es potenciar ahora al sindicato, que no las específicas. Pero ya está aquí el compañero y los de Gran Canaria, que lo están haciendo muy bien. Y todos esos sindicatos, a la larga, se pueden organizar en una confederación. Quiere decir que los embriones ya están hechos. Nada más hay que darles la oportunidad de que se organicen más a un nivel o a un estadio superior, ¿no?
Pero eso sí que hay que crearlo. Si los anarcosindicalistas no somos capaces de crear específicas, mejor que pleguemos. Sí, sí. Bueno, ahí yo lo veo así. Lo compartimos. Yo lo veo así. Yo No coincido. sé cómo lo ve Ruimán. Yo coincido totalmente. Es decir, no hablo de someterse los sindicalistas a un nivel de autoexigencia, de ahogarse y ponerse más trabajo del que puedan, que a lo mejor... No, cada uno que haga en función de sus posibilidades, ¿no? Pero es real que hay cosas que cuestan muy poco esfuerzo. La FAP somos 4 matados sin recursos porque no puedes poner una tasa de cotización a indigentes. Entonces, tenemos muy pocos recursos económicos y sin embargo se puede hacer un gran trabajo. Es más bien, como decía el compañero, abrir una red que genere el tejido social, que era el que antes podía sostenerte una huelga larga. Era el que antes podía hacer que el sindicato fuera fuerte. ¿Por qué? Porque cuando no se podía educar al hijo porque había que sacarlo para el trabajo, pues se llevaba al hijo a que él se le educara en las clases nocturnas del sindicato. Porque no había otro ocio, el capitalismo aún no había absorbido todo el ocio, y cuando había que divertirse se iba al sindicato, a una obra de teatro, al senderismo, a esto, a lo otro. Hoy quizás ya el debate es la lucha esta por educación, ocio, la ha ganado respectivamente el Estado y el capital y sea muy complicada plantar batalla. Pero la batalla por el techo sigue ahí dirimida y están intentando capitalizarla a veces de forma institucional. No hay una respuesta clara. Lo que está haciendo la FAP, pues nos sentimos solos como la UNA, porque estamos ahí aislados en una islita de África y no vemos un reflejo que podría verlo en el resto del Estado. Y es asequible porque, ya te digo, lo estamos haciendo prácticamente friendo los huevos con saliva. No tenemos nada y sin embargo lo hacemos. Pues entonces, organizaciones con un poco más de estructura sí podrían abrir el abanico sin desgastarse. Solo en aquellos sitios donde el modelo sindical al uso clásico no esté dando los resultados óptimos. Ahí es donde se puede abrir la vía de lo que yo llamo el sindicalismo social. Sin dejar lo laboral, ampliar un poco el abanico. Bueno, también al respecto de lo que comentabais y sobre todo, Josep, el hecho de crear específicas también es tener la suficiente entidad como para que la específica funcione, ¿no? Y como comentaban los de Dones Lliures y Dones Lliures, Mujeres Libres en su momento, tuvieron hasta tal nivel que la propia CNT la llega a expulsar de la organización, ¿no? No. Bueno, no, yo comento. A ver, la documentación orgánica no dice eso. Otra cosa es que hay otro, es decir, Mujeres Libres se encuadra dentro de Juventudes. Lo que pasa es que no la dejan constituirse como entidad propia, como son Juventudes, FAI y CNT. Pero está dentro de Juventudes, ¿eh? Claro, pues eso es lo que te digo. Es un paso lento, que orgánicamente es más complejo de lo que parece. Si miras la documentación de Mujeres Libres, que hay muchísima, verás por dónde iban los tiros. A veces, desde mi punto de vista, sí, la interpretación de las normativas orgánicas que se producen en congresos y asambleas piensa que la CNT lo escribía todo, pero y es la cantidad de documentación que hay, todo lo dejaba escrito. Y cualquier problema que surgía lo escribían, porque ellos eran conscientes de lo que tenían que hacer. Había como en todos lados. Entonces, el planteamiento ese, estamos ahí. Es decir, a partir del 37 también la FAI hace un cambio y va a un tipo de organización como la que tienes tú. Deja los grupos de afinidad, aunque continúan organizados, y crea asambleas de barrio. Porque, claro, son 54.000 en Cataluña. Son muchos, ¿no? Tanto los grupos de afinidad, que había unos 800 en toda Cataluña, crean un problema orgánico a la hora de tomar decisiones, de tomar acuerdos. Entonces, se utiliza ese sistema. Aunque es un sistema muy discutido, ¿eh? Ahora es el que utilizan todos siendo 4 gatos. Podrían continuar con los grupos de afinidad que yo creo que irían mucho mejor, desde mi punto de vista orgánico. Otra cosa es cada uno en su terreno lo que parezca más conveniente porque conoce toda la relación. Eso ya dentro de la autonomía del movimiento anarquista. En la charla que teníamos ayer y en las jornadas y sobre todo un poco el planteamiento que
Octavio Alberola comentaba que lo mismo para avanzar, ¿no? Había que hacer primero una reflexión sobre las problemáticas que teníamos y yo voy a hacer un poco lo contrario, porque como esta tarde vais a hablar de las problemáticas, como la veis, os voy a pues a invitar a que entremos un poco en qué herramientas creéis que sigue siendo, aunque indudablemente algunas ya las habéis definido, y cuál es la salud que veis. Indudablemente desde Ruimán el punto de vista será aquel trozo, ¿no? Aquel espacio de islas, pero si me lo abrís, perfecto, sobre todo porque ya nos movemos en un mundo en el cual el término globalizado es así, o sea que hay una interdependencia entre las personas, entre las luchas, y el capital nos tiene estrujados en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, es verdad que mi visión está muy reducida a esas pequeñas balsas del Atlántico, pero en este tiempo que he estado viajando por la península, sobre todo este último año, para comentar nuestras luchas y tal, lo que me he dado cuenta es que el movimiento libertario en realidad tiene una gran infraestructura, por lo menos desde nuestro punto de vista. En Gran Canaria que haya una cafeta anarquista, un local autogestionado, es decir, que haya un bar autogestionado, para nosotros es impensable. Hemos expropiado más de 300 inmuebles en Gran Canaria y no tenemos sede. Nos reunimos como los bandoleros en el campo, porque si tuviéramos sede, ahí nos iban a detener. Es decir, nuestra forma de lucha es muy distinta aquí, donde sí hay una infraestructura y unos medios y tal. Y sin embargo, esa infraestructura suele estar desaprovechada. Creo que hay varios factores. Uno de ellos es principalmente una falta de estrategia, que ya lo comentaré en la lucha a largo plazo. Tenemos una visión muy finalista. Creemos, ¿se gana la huelga? Ese es el objetivo, la meta. A partir de ahí no hay nada. No, la lucha empieza, el trabajo de verdad duro, al día siguiente de ganar la huelga. Y lo mismo cuando se para un desahucio. Se para un desahucio y se dice, aquí ya está todo. Se paró el desahucio del objetivo. No. La lucha de verdad empieza al día siguiente, cuando tienes que negociar las condiciones para que esa persona no la echen de su casa. Como esta visión finalista está tan marcada y no hay una estrategia a largo plazo, pues tenemos ese gran déficit. Otro déficit tremendo para mí es la falta de independencia de las instituciones. Es decir, hay un delegacionismo y una absorción preocupante. Y cada vez saben cómo pinchar más esa tecla para que nos identifiquemos, para que el oprimido se identifique con quien lo está oprimiendo. Entonces ahí hay una falta también de independencia grande, que yo creo que a la larga se nota. Hay también una cuestión personal, porque es así, que es que el militante se cansa, se agota, se desgasta, y no hay relevo generacional ni de ningún tipo. Y nos encontramos con que no hemos tejido una red de cuidado ni antirrepresiva suficiente como para sostener los golpes que va dando la militancia. Entonces hay una serie de factores que creo que no hemos abordado, y coincido con lo que dice Alberola de que hace falta una reflexión, pero es que llevamos 100 años de reflexiones. Creo que hace falta una práctica cotidiana que no es incompatible con la reflexión, pero que se basa en un trabajo de campo. Porque, como decía Bakunin, si con un discurso se pudiera salvar el mundo, ya están todos los discursos dados. Lo que hace falta es empezar a elaborar una práctica cotidiana del día a día de la gente. Porque a mí me interesa el 36 en base a qué lecciones puedo sacar, para qué errores no repetir o qué aciertos poder intentar repetir, pero no me interesa como una mitología de superhombres con la bandolera y el rifle en la mano. Eso a mí no me interesa, porque eso es cultura hollywoodiense. Me interesa cómo aplicar a la vida cotidiana esas lecciones que supuestamente el anarquismo tiene de base, que, repito, es el pan y la sal. No son teorías abstractas colgando de la cabeza de una superestructura.
Bueno, yo como anarcosindicalista creo que una de las enseñanzas fundamentales de todos los procesos revolucionarios es que la toma de poder no sirve para nada. Perfecto. No sirve absolutamente para nada. Es el error más grande que puede cometer cualquier revolucionario. Intentar tomar el poder. Porque el planteamiento es, tomamos el poder y después ¿qué? No tenemos ni puta idea de hacer. No tenemos ni puta idea. Entonces, ¿qué hacemos? La dictadura del partido. Todas las revoluciones de la dictadura del partido no han pasado. Es decir... Claro, por eso comentaba yo es decir, que no sé si sí. Se vea igual, porque indudablemente también tenemos un europeísmo-centrismo muy grande y claro, y a veces no vemos más allá de lo que pasa aquí y se están produciendo cambios. Por eso hablaba yo de lo globalizado. Se están produciendo cambios que posiblemente son procesos revolucionarios tan interesantes como de los que estamos hablando, no sea en Siria, o sea, yo lanzo la pregunta, ¿no? Sea en Chiapas, sea en distintos espacios, sea en comunidades indígenas, ¿no? Y entonces desde ese eurocentrismo, ¿no? Que tenemos, pues yo creo que es interesante, ¿no? O sea, es interesante la reflexión, ¿no?, al respecto. Yo creo que considero que es fundamental reflexionar, porque nos tenemos que dar cuenta de que si continuamos gastando cartuchos, por hablar ya militarmente, ¿no?, la toma del poder es perder el tiempo. Porque, a ver, y no me canso de repetirlo, es que la toma del poder lo único que crea es clientelismo. Y una vez tienes el clientelismo, no los mueves ni a tiros. Los tienes que matar a todos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Hacen la purga y los liquidan a todos. No, me refería yo más al que estaríamos en un contexto histórico muy interesante para que la práctica... Sí, yo quería también decir algo. Lo que pasa que hay, desde mi punto de vista, también hay teorías que están entrando, que este tipo de teorías son muy ambiguas. Recordemos ahora a la vuelta a los populismos. Le llamamos populismo y todos sabemos que es nacionalismo. No es populismo, es nacionalismo. Entonces, a las cosas hay que decirlas por su nombre. Los planteamientos que se pueden ir produciendo de tipo local sí que se pueden aprovechar, pero son realidades que no tienen conexión con el mundo global, sino son realidades de supervivencia. Y esas realidades de supervivencia se emplean simplemente para eso, para sobrevivir. Es decir, movimientos revolucionarios ahora actualmente, la mayoría de las ideas revolucionarias ya las ha asumido el sistema capitalista. Y las tiene ahí, las tiene en las constituciones. Otra cosa es que las cumpla, que sea papel mojado, pero las tiene en las constituciones, derechos humanos, etcétera, ya las tiene en las constituciones. Entonces, la reflexión nuestra tiene que ser qué tipo de organización o de organizaciones vamos a construir y cómo, y con qué medios, y cómo las vamos a financiar, con qué recursos. Eso es lo que nos tenemos que plantear, porque si vamos dándole la vuelta, lo único que hacemos es subsistir. Es decir, la lesión la tenemos, le vamos echando, para decir una marca, le llamas un calmante de aquellos, pero tío, la lesión no te la quita nadie. Entonces, ataquemos la lesión para intentar curarla. Yo creo que lo que decís de los dos en realidad confluye. Es decir, tenemos esa lesión del movimiento zapatista del Kurdistán, que nos da muestra de que verdaderamente somos unos miopes y nos creemos que todo lo que se cuece con esa visión etnocentrista aquí en Europa y tal. No es así. Pero sí es cierto que esas revoluciones o esos procesos revolucionarios se van a enfrentar al mismo dilema que se presentó la CNT en el 36, la cuestión del poder. Cuando hablamos erróneamente de que en ese pleno de locales y comarcales del 23 de julio lo que se estaba debatiendo entre García Oliver y el Bajo Llobregat por un lado y el resto de la CNT por otro era la cuestión de ir a por el todo, ergo revolución, y el colaboracionismo, ergo renunciar a todo, mentimos. Y la historiografía anarquista miente, y casi toda. Lo que se estaba debatiendo era compartir el poder
con la fuerza republicana o tomar el poder nosotros. Y ahí el debate era otro. ¿Era revolución sí o revolución no? Y la gente tomó su decisión en la calle. Hay un intercambio epistolar muy interesante entre Abel Paz y García Oliver, y después un artículo posterior de Abel Paz muy bueno, que dice contra la democracia y el liderismo natural, en el que Paz dice que se perdió una oportunidad histórica por llevar el asunto al terreno del poder. Así había que conquistarlo, colaborar. No. La idea era una que ya había dicho Urales mucho antes, que era disolver partidos, estructuras, sindicatos y todo lo que tuviera que ver con la vieja política. Y crear asambleas de fábrica, de barrio, de municipio que gestionaran las sociedades de abajo. Que fue en realidad lo que hizo la gente superando las estructuras sindicales, en muchos casos. Como eso no se hizo, es decir, las colectivizaciones sí se produjeron, a pesar de que la CNT había por decir así, optado por posponer el asunto cuando se estabilizara la cuestión militar. La gente, educada en esos mismos sindicatos y con esas mismas ideas, no quiso esperar. Y sí llevó un proceso revolucionario de base, pero enfrentado con las propias estructuras de los poderes post-revolucionarios, por llamarlos así. Entonces la cuestión de la toma de poder es básica y esencial en cualquier proyecto revolucionario que se produzca. Si creemos que solo se puede hacer algo contaminándose con el poder, o si, como dice el famoso dicho, se puede cambiar el mundo sin tomar el poder, que es de lo que yo soy partidario. Yo quería hacer un matiz sobre lo que ocurrió en el 36. La mayoría de las veces, por las razones que sea, se alude mucho a la espontaneidad del movimiento libertario, a la espontaneidad de lo, podríamos decir, de lo anárquico. Hay que recordar que en el año 33 se tenía que celebrar un congreso con 48 puntos. De esos 48 puntos, más de 20 hablaban de cuando hagamos la revolución, de qué forma la haremos y con qué medios. Y la gente, cuando llegó al 36, los militantes de las secciones como de los comités de fábrica sabían lo que tenían que hacer. Por eso no tuvieron ningún problema. Al cabo de 2 días controlaban toda la frontera. Eso no surge espontáneamente. Tiene que haber un tipo de organización y un tipo de acuerdo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que a los de la CNT les daba igual el poder. El poder lo tenían ellos, pero no lo podían controlar porque no tenían nada. Es decir, una fábrica importante, textil, de 2.000 obreros, el Estado te podía enviar un comisario, pero que no tenía ni idea de nada. No sabía ni cómo iba la producción, ni de qué forma, ni cómo estaba constituido, ni cómo habían reglamentado el trabajo, ni los sueldos que se pagaban. Eso lo había hecho el comité de fábrica, juntamente con la sección sindical, o las secciones sindicales de ese comité de fábrica. Es decir, todo el proceso revolucionario del textil, la compra de maquinaria a la General Motors, todos los beneficios y todo eso, lo hizo la gente porque ya lo había practicado. Los comités superiores, que es como le llamaban entonces, lo único que hicieron fue el vaivén. Y siempre digo, entremos en el gobierno, pero sin hacer una campaña electoral, sin presentarnos a las elecciones. ¿Qué era aquello? ¿Un comité o una junta revolucionaria republicana? ¿O era un gobierno? Entonces, eso también hay que planteárselo. ¿Existía ese poder que emana, el poder de los funcionarios, de la plaza fija? ¿Existía ese poder en el 36-39? ¿Ese tipo de poder existía? No. Ese tipo de poder no existía. Porque la mayoría, por ejemplo, en Cataluña, el CENU, ¿quién la asume? La CNT. Porque la Generalitat no tiene recursos. Y la asume. CENU quiere decir la escolaridad de los alumnos. La asume la CNT con sus recursos y lo financia ella. Porque a los 4 meses se le acaban los recursos del CENU, es decir, de la Generalitat. Entonces, quiere decir, eso ya estaba cuestionado. Por eso la revolución libertaria siempre ha intentado que quede de una forma o espontánea, pintoresca y que no tenga mucho contenido. Pero la militancia ya sabía lo que tenía que hacer. No improvisó la militancia, ¿eh? Yo ahí sí discrepo en un punto, es decir, yo no hablo de que sea espontáneo. Había una organización y había una estructura y había unas ideas de cómo debían realizarse las cosas que vienen de un caldo de cultivo ya desde 1868. Es decir, ya había una idea de qué había que hacer en una revolución. Pero por decirlo así,
cuando se acaba aceptando que tiene que haber ciertas estructuras, supraestructuras y una base, esa supraestructura sí quiso conciliar con el poder. La CNT, más bien el pueblo, podía tener la hegemonía económica, controlaba las fábricas, controlaba el campo, controlaba la educación, la municipalización de la vivienda. Es decir, de facto, el poder estaba disuelto, pero no se le dio el tiro de gracia. Entonces, el poder es tan engañoso que aunque tú lo vacíes de contenido, mientras tú mantienes un company, una estructura, un tal y no sé qué, y te burlas de él porque en realidad está muerto, ya no decide nada, no tiene ninguna capacidad, es como un animal herido. Y es cuando permite que con el paso de los meses, pues, ¿qué os parece si ahora que llega el 1 de octubre cambiamos lo del comité de milicias y metéis 3 consejeros de la Generalitat? Vale. ¿Qué os parece si esto de las milicias no avanzan, están ahí en Bujaraló? Vamos a militarizar el ejército. Vale. ¿Qué os parece? Y son una concesión tras otra, que ese animal herido, moribundo, que ya no tiene ningún poder real, acaba asumiéndolo y acaba absorbiendo la revolución y destruyéndola. Porque es así. Entonces, yo creo que ahí hay que distinguir lo que son la situación de facto, que podía ser una hegemonía obrera, con un control obrero de la producción y demás, a lo que fue mantener el poder político y permitir que subsistiera y permitir que contemporizara con una realidad social que era que ya al pueblo de Barcelona no le hacía falta. Y sin embargo se mantuvo, se aceptó. Y esa es una parte importante de la derrota. Había una organización y había una estructura, pero también se basaba bastante en una idea ideal, que me parece muy interesante, un argumento de Oliver con Santillán, que era que después de la revolución había que hacer todo eso que dice el compañero, tomar estas estaciones, hacer esto, controlar X puntos importantes, pero que el pueblo se produciría una armonía espontánea en la que todos seríamos como hermanos. En el Congreso de Zaragoza pecan mucho algunas de las ponencias de eso, y la de Isaac Puente queda como que la sociedad posrevolucionaria es una sociedad acabada, perfecta, casi sin fisuras. Y la realidad es muy otra. Santillán decía que él creía eso y se lo decía a García Oliver. Y que García Oliver le decía que cuando fuera la revolución, la gente acabaría haciendo ajustes de cuentas, la autoridad acabaría imponiéndose y habría un caos de pasiones que había que intentar controlar. Santillán reconoce que Oliver tenía razón y que pecaron de muy optimistas. Esa mala leche que tenía Oliver para detectar eso se lo debería de haber aplicado también a la coexistencia de la Generalitat y a las intrigas políticas que ya empezaba a ser el que después sería el PSUC. Si eso hubiera pasado, hubiera habido esa mala idea anarcosindicalista, no esa ingenuidad, pues posiblemente el resultado de la revolución hubiera sido otro. Bueno, yo aquí sí que discrepo y bastante. Pues yo os tengo que decir que vais a discrepar poquito. Nada, porque sí, de hecho ya son las 6. La discrepancia la podemos llevar a la charla. Invitamos a todo el mundo ahora mismo a las 6:30 en el octubre, y nos vemos allí.